No hace mucho compartí en este punto de vista las críticas que tengo al documento que prepara el sínodo sobre el camino sinodal que se va a realizar el 2023 en octubre en el Vaticano, y que desde octubre de este año, 2021, hasta abril del 2022, tiene que tener una primera fase que se supone que es una gran campaña de diálogo a nivel diocesano, pero cuando hablamos de nivel diocesano, supuestamente se tiene que realizar a nivel de cada parroquia, ¿no? Entonces, mis críticas fueron básicamente de aproximación bíblica, ¿no? De cómo para argumentar a favor de esta escucha, digamos, del pueblo, creaban una ficción bíblica, una realidad que no está en la Biblia, que es la idea de que Jesús, digamos, interactuaba con las masas, ¿no? O sea, con la multitud, de una manera que esa interacción influía lo que él pensaba y decía. Y eso no es así, ¿no? Y que por otro lado también, recurriendo a una ficción bíblica, establecía que los malos en todo este proceso eran los críticos al proceso, ¿no? Los que eran críticos de este proceso sinodal porque lo consideraban una democratización de la forma de actuar de la Iglesia, aunque el documento dice que no es una democracia, ¿no? Entonces, esta crítica la hacía porque si es que las parroquias tienen que escuchar a todos, incluyendo los que no vienen a misa, para que sea lo más amplia posible y se recoja la opinión de todo el mundo, ¿por qué podemos escuchar a feministas y a grupos LGBT, por ejemplo, pero no podemos escuchar a nuestros católicos, hermanos católicos, que son críticos del proceso sinodal? Como dije en ese entonces y repito ahora, el Santo Padre, el Papa Francisco, quiere que el sínodo del 2023 sea sobre el camino sinodal. Él es el que escoge, él es el Papa, y quiere que se realice este proceso de consulta. Muy bien, hagámoslo. Hagámoslo porque así es como funcionan los sínodos y siempre han funcionado, ¿no? En el sentido que los padres sinodales proponen, los que están participando del sínodo proponen algunos temas que se deben tratar en el siguiente sínodo, ¿no? Y luego el Papa escoge de los temas que le son propuestos por la oficina del sínodo, ¿no? Y entonces es la autoridad papal la que escoge el tema y el Papa ha escogido este camino sinodal. Para América Latina este camino no es muy complicado porque ya desde Puebla se realizó esta consulta, ¿no? De una forma un poco más informal de la que pide ahora el Vaticano. Pero recientemente un sacerdote amigo mío, el padre Raymond de Souza, él es canadiense, él escribió un artículo en el National Catholic Register, ¿no? Ojo, los que están familiarizados con la prensa norteamericana, no es el National Catholic Reporter, ¿no? Que es el que en cualquier momento podría, digamos, perder el nombre católico y nadie se va a dar cuenta, ¿no? No, este es el periódico que es católico y que forma parte del grupo de EWTN. Y es el periódico católico más leído en los Estados Unidos, ¿no? Con el mayor número de suscriptores. Y explicaba cuáles son los problemas prácticos reales del sínodo. Y este es otro ángulo interesante, porque la crítica que yo hacía era una crítica en torno a la manera como se forzaban los argumentos teológicos, y que esto yo lo consideraba deshonesto y lo sigo considerando deshonesto, pero que está hablando de estos problemas prácticos porque el padre Raymond dice, mira, supuestamente en menos de un mes nosotros deberíamos comenzar el camino sinodal a nivel de las parroquias, y para abril, ¿no? Es decir, octubre, noviembre, diciembre, que normalmente está muerto, ¿no? por las fiestas,
y luego enero, febrero y marzo deben ser utilizados para la conversación con todas las personas, ¿no? Y las parroquias tienen que atraer también a aquellos católicos en la zona parroquial que no vienen a misa, ¿no? Aquellos que se llaman católicos pero no vienen a misa o que tienen críticas a la iglesia y también tienen que participar. Y en las instrucciones se dice que esta participación no tiene que ser como un foro político democrático, sino que tiene que ser un momento de escucha al Espíritu Santo y por tanto tiene que estar combinada con oraciones y con catequesis, ¿no? O sea, debe haber una pequeña predicación bíblica, tiene que haber un momento de oración, etc. Y el sínodo está esperando, digamos, que las conferencias episcopales preparen el material para eso, ¿no? Es decir, que las oraciones sean guiadas, que las catequesis sean propuestas o sugeridas. Y como señala el padre Raymond, solamente en ese principio, en ese comienzo, ¿no? Hay unas dificultades prácticas porque en el mundo hay muchas diócesis que todavía no se están juntando, que todavía no tienen misa o que tienen misas muy limitadas, con números muy limitados por razón de la pandemia. Entonces, pongámonos a pensar en un lugar donde la misa está tremendamente limitada, ¿no? En diócesis donde la misa está tremendamente limitada. Por las razones que sean, ¿no? Porque la pandemia efectivamente está todavía fuera de control o porque los obispos tienen más temor de crear una infección y están retrasando el regreso a juntarse, ¿no? Especialmente ahora que estamos en una tercera ola de COVID, ¿no? Y esos obispos o esos párrocos, ¿qué capacidad real de convocatoria van a tener en octubre, por lo menos? Muy probablemente cercana a cero, para que la gente venga, mira, no vienes a misa, pero vienes a estas conversaciones. Y digamos que esas conversaciones vamos a hacerlas de forma virtual, ¿no? A través de los distintos medios de comunicación virtual. ¿Cómo se hace eso, ¿no? En lugares rurales, en lugares donde no existe la habilidad, la capacidad para tener estas reuniones virtuales y mucho menos para facilitar la participación que se espera, ¿no? Entonces, allí hay un problema práctico real, dice el padre Raymond, y estoy de acuerdo con él, ¿no? En segundo lugar, el otro problema práctico que él ve solamente desde el comienzo, o sea, para comenzar a reunirse, ¿no? Y este comienzo de las reuniones tienen que incluir, como digo, esta forma de oración y de reflexión y de meditación para que la reunión sea una reunión abierta al Espíritu Santo, ¿no? Y para que no existan conflictos y la gente esté en una mejor disposición espiritual, etc. Y eso está muy bien, muy bien. Pero todos aquellos que tienen reuniones en las parroquias donde se abre la discusión saben cómo funciona la realidad. La realidad no es así como se describe, ¿no? Que porque hay una oración o dos oraciones o una catequesis, la gente tiene necesariamente una mejor disposición. Pero acá el padre Raymond dice, simplemente esperemos, no tengamos muchas esperanzas de que estas reuniones funcionen bien, ¿no? El otro es el plan ambicioso, otro problema práctico es el plan ambicioso del Sínodo de los Obispos, es que este proceso, digamos, planetario en todo el mundo, requiere que después de estas primeras rondas de consulta que se hacen en las parroquias preparen sus documentos, ¿no? Preparen sus conclusiones, sus propuestas, en base a unas preguntas que están en este vademecum, en este documento de acompañamiento, ¿no?
qué significa el camino sinodal. Hay unas preguntas que son relativamente abstractas y que dan para que, digamos, ahí se despache cualquier, digamos, cualquier literato o aprendiz de literato, ¿no? Y luego estos documentos tienen que llegar a las diócesis, y las diócesis, después de estos 6 meses, ¿no? O sea, hacia abril del 2022, tienen que presentar un documento de 10 páginas a sus conferencias episcopales, ¿no? Entonces, estas 10 páginas, para que la conferencia episcopal luego prepare un resumen, a su vez, de unas 10 páginas, va a ser bastante desigual en las distintas partes del mundo, ¿no? En conferencias episcopales pequeñas, donde hay un número limitado de diócesis que a veces no llegan a 10 o que apenas pasan las 10, este proceso va a ser más sencillo, ¿no? Pero en diócesis que tienen 40, 50, conferencias episcopales o países que tienen 40, 50 diócesis o más, ¿no? Pensemos en colosos de diócesis como Estados Unidos, Brasil, Italia, España, ¿no? El número de diócesis es muy alto. Y en consecuencia, en Estados Unidos, por ejemplo, existen tantas diócesis que si las diócesis cada diócesis presenta un documento de 10 páginas, el padre Raymond calcula que eso significa que la conferencia episcopal norteamericana va a recibir 2000 páginas y va a tener que hacer un resumen de 10 páginas de 2000 páginas, ¿no? Para que finalmente todas las conferencias episcopales del mundo envíen estos documentos, estos resúmenes a la oficina del Sínodo de los Obispos, y la oficina del Sínodo de los Obispos otra vez vuelva a sintetizar, digamos, todos estos documentos, todos estos miles de páginas, y prepare lo que será el documento de trabajo para el Sínodo 2023, ¿no? Obviamente, ¿cómo el padre Raymond de Sousa se pregunta cómo una oficina tan pequeña como es la del Sínodo de los Obispos, ¿no? Va a hacer esta tarea titánica, ¿no? Para lograr procesar toda esta información, ¿no? Y el Sínodo de los Obispos, la oficina del Sínodo de los Obispos, que es efectivamente una oficina pequeña, ¿no? Obviamente va a tener que reclutar otra gente, ¿no? Pero esa gente no solamente va a tener que ser experta en distintos idiomas, porque estas propuestas van a llegar en tantos idiomas como hay en el mundo en los que está extendido la iglesia, ¿no? Sino que estas personas tienen que tener un determinado conocimiento teológico, o sea, no puede ser simplemente un traductor que lo trae para que procese textos, tienen que entender la teología católica. Entonces, miren lo que eso va a significar en recursos humanos, ¿no? Y es verdad, recientemente un crítico progresista norteamericano que se enoja de que existan críticas al proceso sinodal, dice que quienes critican o quienes criticamos este proceso, en realidad le tenemos miedo al Espíritu Santo, que nos oponemos a la acción del Espíritu Santo, que no confiamos en la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y esta es una acusación que yo creo que entre católicos no tendríamos que hacernos, pero él quiere ir ahí, muy bien. Por supuesto que yo creo en el Espíritu Santo, y en esta etapa de mi vida más que nunca, y creo que recientemente lo comenté como experiencia espiritual personal. Yo confío en el Espíritu Santo, pero le voy a decir a el comentarista progresista católico en quién no confío. No confío en él. No confío que él tiene buenas intenciones, especialmente cuando llama a los críticos del proceso sinodal, que deberían formar parte del proceso sinodal. Precisamente si quieren escuchar todas las voces, ¿no? Y van a escuchar las voces de una persona del colectivo LGBT,
Y si eso es lo que se quiere, bien, ¿no? Digamos, no, yo no lo haría, pero eso es lo que quieren hacer, que se haga. Pero que no digan que en este proceso de apertura todo el mundo puede ser escuchado menos los que son críticos al mismo proceso sinodal, ¿no? Y que porque ser críticos al proceso sinodal desconfían de la acción del Espíritu Santo. Por supuesto que yo confío en la acción del Espíritu Santo, pero sé que hay muchos malos operadores que pueden tener total rectitud de intención, o sea, estar convencidos que la revolución de la iglesia para convertirla en una institución que sea gobernada de abajo hacia arriba es lo mejor y es lo que quiere Dios y es lo que quiere el Espíritu. No cuestiono su rectitud de intención. Lo que cuestiono es que eso esté bien y esté de acuerdo con la teología y la eclesiología y la realidad de la iglesia. Y yo creo que todo lo que sabemos de la revelación de Jesucristo explica que esa no es la manera como se gobierna la iglesia, ¿no? Y que los sínodos son un proceso valioso, son un proceso importante, pero de ninguna manera son el futuro de la iglesia como la manera en la que la iglesia tiene que ser gobernada y tiene que funcionar. No es así, no lo creo. Pero las personas que piensan como yo, o que son todavía más críticas, ¿no? Y deberían ser escuchadas si son bautizados. Estamos viendo a los bautizados que no van a misa y no queremos escuchar a estos bautizados que piensan así si van a misa. Insisto en ese punto, ¿no? Entonces, todos estos problemas son problemas prácticos reales, ¿no? Que no significan desconfiar del Espíritu Santo, significan simplemente ser conscientes que la realidad es más compleja y que decir que todo esto lo va a solucionar el Espíritu Santo es no reconocer cómo funciona la gracia. La gracia supone la naturaleza, es decir, Dios derrama las gracias suficientes para que todo esto no sea un problema. Efectivamente, el poder de Dios está por encima de todas las limitaciones humanas. Pero como Dios, a diferencia del demonio, no se impone, requiere de la libertad. Y si la libertad de los seres humanos no es recta, entonces no podemos pretender que las conclusiones se van a ser buenas simplemente porque decimos que queremos al Espíritu Santo. Entonces, seamos conscientes de estos problemas prácticos y yo creo que los católicos, en la medida en que estemos convocados a participar de este proceso sinodal, tenemos que tener una actitud abierta, pero sanamente escéptica, porque de otra forma no estamos teniendo en consideración la otra realidad que es tan verdadera como la acción del Espíritu Santo, que es que todos somos pecadores. Que tengas un buen día.